Bueno, entonces les decía que a través de esta página van a poder ver los temas de clase, van a poder consultar cuántas faltas tienen, van a poder revisar sus notas, van a poder ver documentación relacionada al proyecto que vamos a trabajar, que es un proyecto transversal pues a todo el semestre. Van a poder ver las rúbricas de evaluación, bueno, es decir, un montón de información. Ya ahorita les explico un poquitico de cómo funciona. Entonces, bueno, quiero empezar, bueno, pues la página tiene como una presentación aquí, la presentación del curso, ¿sí? En qué consiste el curso, pues como en términos generales, cuál es el objetivo que tiene el curso. Esta información es extraída directamente desde el CIGED, desde el programa académico del curso. Y en esta partecita de aquí van a encontrar unos enlaces que los van a llevar a diferentes carpetas que yo tengo sincronizadas con Dropbox. ¿Listo? Por ejemplo, aquí en temas de clase, si ustedes acceden acá, van a encontrar todas las presentaciones que nosotros vamos a ver durante las clases. Entonces, básicamente son estos 11 temas. Bueno, más que 11 temas, son 10 temas, porque este tema, pues digamos que es más como de experiencia que una propuesta de exposición como tal. Entonces son estos 10 temas que vamos a ver a lo largo de todo el semestre y dependiendo obviamente de las diferentes clases que vayamos viendo. ¿Sí? Este curso es un curso teórico práctico. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es una teoría sobre metodología proyectual de diseño que va a estar después, va a ser aplicada a un proyecto transversal, que era el que les comentaba ahorita, que nosotros lo llamamos el proyecto formativo integrador. ¿Listo? Entonces es un proyecto que se trabaja desde la semana 1 de clases hasta o bueno, más bien desde la semana 2 de clases, porque allí es que les explico pues en qué consiste todo el tema del proyecto formativo integrador, hasta la última semana de clases, que es la 16, y por supuesto eso tiene unas sustentaciones en la semana 17. 17 y 18, pues a veces se extiende hasta la semana 18, que saben ustedes que son las 2 semanas de parciales. Entonces, bueno, aquí van a estar todas las presentaciones. Entonces, por ejemplo, presentaciones que yo haga en clase, por ejemplo, en el día de hoy que vamos a revisar esta presentación que hay aquí, como para ver de qué se trata este tema, para ir adentrándonos pues como en el tema. Aquí ustedes le dan clic y esto los va a llevar a esa carpeta de Dropbox con el tema 1 de clase. Entonces esta es la presentación, las presentaciones están en PDF para que ustedes las puedan descargar, las puedan consultar directamente desde internet y de esta manera poder estudiar también. ¿Listo? Permítanme un segundito, yo conecto el computador. Listo. Entonces, les contaba que estas presentaciones van a poder ustedes descargarlas, van a poder consultarlas a manera de estudio, pero de todas maneras me gustaría que tomaran apuntes, ¿sí? Les digo que tomen apuntes porque pues hay algunas presentaciones. Yo trato de ser como muy gráfico. Este material pues es un material que digamos, la manera de información o la estructura de información, obviamente no es mía, pues es extraída, digamos, de autores y de otras personas, pues de otros, mejor dicho, todas estas presentaciones las hicimos en conjunto con los demás docentes, extrayendo los demás docentes de esta materia, extrayendo pues de los autores como los elementos importantes que se quieren resaltar en cada una de las clases. Pero pues cada docente tiene como su manera de enseñar, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista de la diagramación y de los aspectos gráficos, las presentaciones que yo les voy a mostrar, pues a veces no tienen tanto texto. Hay unas que sí tienen mucho texto o tienen bastante texto, pues porque no hay otra forma de explicar lo que se quiere explicar allí. Pero por lo general yo trato de ser muy gráfico, ¿sí? De utilizar mucho lenguaje de iconografía, mucho lenguaje infográfico para irles explicando a ustedes
qué significa lo que están viendo. Entonces ustedes puedan relacionar y puedan entender mejor el contexto. Me gusta también mucho poner ejemplos cotidianos, o sea, ejemplos con los que ustedes como estudiantes puedan buscar identificación para que puedan entender mucho más fácil el contexto. Y, por supuesto, pues lleguemos al objetivo de que ustedes entiendan los conceptos que se van a trabajar aquí a través del curso. Entonces, bueno, estas carpetas de acá, ustedes simplemente abren allí y van a encontrar pues como las presentaciones, ¿sí? Recuerden que eso está aquí en temas de clase, ustedes van aquí o acá y aquí van a ver las diferentes presentaciones que hay de acuerdo a los diferentes temas. ¿Listo? Bueno, en esta parte de acá también tenemos un enlace que implementé desde que inició pues todo este tema de la pandemia y todo este rollo de las clases virtuales. ¿Listo? Entonces, perdón un momentico, ingreso y les muestro. En este enlace de aquí, ustedes van a poder ver las clases grabadas en video. Lo que yo hago es, a través de la aplicación Webex, grabo la clase y conforme termine pues la sesión virtual, pues en el momento en que se compila el video, lo subo a una lista de YouTube y tengo programada la página para que cuando suba el video, pues automáticamente aparezca aquí. ¿Listo? Entonces aquí ustedes van a ver las clases grabadas y este material de video pues les va a servir también de consulta, no solamente para los aspectos teóricos, sino también para los acuerdos que se hagan en clase. ¿Listo? Entonces van a tener ustedes allí la consulta y todo eso para que si tienen inquietudes sobre los aspectos de la parte metodológica, pues puedan ver el video y irlos adelantando y bueno, irlos ubicando y así se puedan ubicar mejor dentro de las temáticas y también pues puedan lograr que les vaya bien pues en las presentaciones y en las entregas, en las diferentes entregas que vamos a hacer. Entonces, bueno, aquí en este enlace de video clase, van a poder ver los videos que se compilan de las clases que vamos grabando. En esta parte de aquí que dice proyecto formativo integrador, bueno, esto ahorita lo vamos a leer, pero sin embargo, ahorita les voy a mostrar hacia dónde va. Esto tiene un enlace a una carpeta que se llama proyectos. Entonces aquí tienen ustedes 4 carpeticas. Estas 4 carpeticas van a ser de consulta a lo largo de todo el semestre, ¿sí? Dependiendo, digamos, de los puntos en las diferentes entregas que se vayan a hacer. Ahorita les voy a explicar obviamente la estructura de trabajos que se van a entregar. Entonces, por lo menos aquí en la primera carpeta están las pautas del proyecto formativo integrador. Este es básicamente un documento en PDF que tiene lo que vamos a hacer a lo largo del semestre, ¿sí? El proyecto que vamos a trabajar a lo largo del semestre. Entonces, pues ahí se los dejo para que lo vayan consultando. Igual la semana que viene les voy a explicar bien esto, el proyecto formativo integrador, en qué consiste, con un ejercicio que les voy a pedir que traigan para la próxima clase en relación a proyectos que ustedes ya han analizado en Introducción a la Ingeniería. ¿Listo? Este formato problemáticas es el que vamos a utilizar precisamente para esto que les acabo de decir, ¿sí? Ustedes ya han visto, pues esta materia es, digamos que, o la materia prerequisito de diseño conceptual es Introducción a la Ingeniería. Entonces, en Introducción a la Ingeniería, ¿alguno de ustedes me quiere decir qué se acuerda de Introducción a la Ingeniería? ¿Qué fue lo que trabajaron? Un proyecto transversal también y la resolución de problemas. Uh-huh. Exactamente. Entonces, como dice la compañera, digamos que Introducción a la Ingeniería se trata exactamente como dice Miguel por acá, que me acabo de escribir, análisis de problemas y metodologías de solución. Bueno, pero más que metodologías de solución, es metodologías para el análisis de problemas, ¿sí? Entonces, por ahí se acuerdan ustedes de lo que es el árbol de problemas, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Quién me cuenta un poquito de cómo funciona el árbol de problemas?
En la parte central del árbol se encuentra el problema. Ujú. La parte de abajo, que serían las raíces, se encuentran las causas del problema y en la parte de arriba, que serían las hojas, se encuentran los efectos del problema, las consecuencias. Exactamente. Entonces, inclusive podemos hablar de causas primarias, causas secundarias, ¿sí? Y de efectos primarios y efectos secundarios. Y la idea con este tipo de análisis es poder entender el problema, digamos, haciendo la analogía con el árbol, por todas sus ramas y por todas sus raíces. ¿Listo? Es decir, que un problema no es una única sola cosa, sino que ese problema se puede descomponer en diferentes aspectos y esa descomposición nos lleva a analizar diferentes aspectos precisamente de esa problemática para poder empezar a entenderlo y después de entenderlo, pues sí, plantear soluciones más adelante. Entonces, bueno, parte de ese trabajo que nosotros hicimos en Introducción a la Ingeniería, para la semana que viene les voy a pedir que, bueno, ustedes trabajaron en Introducción a la Ingeniería en grupos, ¿listo? Entonces, en los grupos, los diferentes grupos en los que cada uno de los estudiantes pudo trabajar, se plantearon unas problemáticas y esas problemáticas que ustedes analizaron con el árbol de problema y que al final obtuvieron unas soluciones. Entonces, lo que les voy a pedir para la semana que viene es que ustedes puedan tomar esas, o sea, se acuerden de esas problemáticas de lo que analizaron, si de pronto tienen los apuntes o los, digamos, los trabajos que presentaron, las presentaciones que tienen, entonces retomen un poquito esas presentaciones y completen este formato que está aquí. Entonces, les voy a repetir dónde está la ruta para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, aquí en Proyecto Formativo Integrador se van aquí, le dan clic acá y en la carpeta número 2, esta que se llama Formato Problemáticas, abren allí y aquí hay un PDF. ¿Listo? Lo voy a abrir para que ustedes lo vean. Y en este PDF, básicamente ustedes, bueno, leen el enunciado, aquí a grosso modo les comento en qué consiste el enunciado. Esta es básicamente una forma de plantear o de recordar la problemática, porque posiblemente dentro de los grupos de trabajo que vamos, en los que vamos a hacer, a trabajar el proyecto formativo integrador, vamos a utilizar una de las problemáticas que ustedes tienen aquí. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es este documento? Ustedes simplemente lo van a completar, ¿sí? Entonces, van a completar estas dos tablitas, perdón, van a completar estas dos tablitas, ¿sí? ¿Cuál fue el problema del proyecto final del semestre anterior en la materia Introducción a la Ingeniería? ¿Sí? Entonces, preguntas generales de ingeniería. ¿Cuál es el problema? Entonces, ustedes van a responder acá, van a hacer la descripción de eso. ¿Por qué es importante solucionar ese problema? Van a responder en la descripción. Ojo, no necesariamente tienen que utilizar este formato, ¿no? O sea, me refiero a llenarlo aquí, no. Ustedes simplemente lo pueden hacer en Word, en una hojita de Word, respondiendo estas preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Describen el problema. ¿Por qué es importante solucionar el problema? Describen esa pregunta. Características básicas del problema, listo. Entonces, ¿quién tiene el problema? Esto es sobre el usuario, ¿no? ¿Dónde ocurre el problema? ¿Cuál es el contexto? Y cuándo ocurre el problema, pues en qué época se está presentando o en relación al tiempo, ¿sí? ¿Cuándo está sucediendo el problema o cuáles son como esas características que tiene el problema en relación a el momento en que se está presentando? Y diagnóstico preliminar del problema, identificación de variables. Entonces, ¿cuáles son las restricciones y requerimientos del problema? Una descripción del contexto y el entorno, presentar el árbol de problemas con el problema general, las causas principales y secundarias, efectos principales y secundarios. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a traer para la próxima clase porque nos va a servir como punto de partida para que en el trabajo en grupo, los integrantes del trabajo en grupo puedan seleccionar una de las problemáticas con las que vamos a trabajar todo el resto del semestre en los puntos adicionales. Entonces, a ver, les cuento. En Introducción a la Ingeniería ustedes vieron la manera de analizar problemáticas, ¿listo? Metodologías para analizar problemáticas. Pero en diseño conceptual, entonces no solamente vamos a valernos de eso, sino que es todo lo que viene de allí en adelante. Es decir, metodologías, en diseño conceptual ustedes van a ver metodologías que les van a permitir, después de analizar esa problemática, generar una etapa de ideación, ¿sí? Es decir,
donde van a aplicar creatividad para poder plantear alternativas de solución a esa problemática. Vamos a ver metodologías que van a permitir evaluar esas alternativas de solución. Vamos a ver metodologías que les van a permitir pensar en cómo funcionan esa solución y desglosar todos esos detalles para preparar esas ideas a que puedan llegar a ser producidas, ¿listo? E implementadas y comercializadas, es decir, para que se puedan ejecutar, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a ver y el punto de partida va a ser una de las problemáticas que ustedes ya analizaron en el curso anterior. Adicionalmente, este documento entonces tiene otra tablita que es ya la parte de la idea de solución que ustedes tuvieron para esa problemática que analizaron el semestre pasado. Entonces, ¿qué dispositivo es? ¿Para qué sirve ese dispositivo? ¿Cómo interactúan sus partes para funcionar? Es decir, cómo está conformado ese dispositivo y esta parte entonces cómo se conjugaba con esta para cumplir una función determinada. Cómo lo usa una persona y en dónde se usa, es decir, cuál es el contexto de uso. Entonces me van a responder estas preguntitas que hay acá en un documento de Word, ¿listo? Esto es por cada estudiante, o sea, cada estudiante va a encontrar como el proyecto en el que trabajó, va a recordarlo y lo va a plantear y la próxima clase lo trae porque vamos a hacer un trabajo en grupo, ¿sí? Vamos a seleccionar ya los grupos y después de ese trabajo en grupo es que todos los integrantes de cada grupo se pongan de acuerdo en cuál de los, digamos, si hay un grupo de 5 personas, en cuál de los 5 proyectos creen que es mejor trabajar para el proyecto formativo integrador. ¿Listo? Entonces habrán unas pautas que les mencionaré la próxima semana. Entonces, por ahora, esa es como la tareita que les dejo para la semana que viene. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bueno, de todas maneras, la clase en este momento está quedando grabada, entonces cualquier pregunta que tengan o algo, ya saben que pueden consultar el video o en su defecto, si ya la pregunta se sale pues de lo que nosotros hablamos aquí del video y tal, me pueden escribir un correo. Yo ahorita les doy mi correo, les indico cómo me pueden consultar a través del correo electrónico o cualquier otro medio pues que también se puede. Bueno, entonces... Profe, yo tengo una pregunta. Profe, disculpa. Pregunta primero, compañero. Dale, gracias. Que si no habría problema de trabajar con los mismos grupos que trabajamos en el curso anterior. Pues el problema no es que puedan o no puedan trabajar. Ahorita les voy a explicar un poquito de eso. Los grupos los escojo yo, pero ojo, no es por el tema de no es por el tema de que yo quiera escoger los grupos, sino que vamos a utilizar un método que permite identificar cuáles son las características, digamos, más relevantes dentro de los diferentes perfiles que tiene cada uno de los estudiantes. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde ustedes van a responder unas preguntas y de acuerdo a lo que ustedes respondan en esas preguntas, entonces vamos a encontrar diferentes perfiles de las personas. Por ejemplo, este es un curso que busca también potenciar algunas habilidades que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, hay personas que son mucho más habilidosas que otras desde el punto de vista de presentar un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, hay personas a las que les gusta hablar en público, pero hay otras que no, ¿sí? Hay personas a las que les gusta o que son muy buenas, por ejemplo, para conceptualizar ideas, hay otros que de pronto no. Hay personas que son muy buenas para vender un producto, hay personas que no. Hay personas que les gusta más estar en la parte del desarrollo del producto, más que en la comercialización, más que en otras cosas así. Hay personas que son muy buenas para dibujar, es decir, para la expresión bidimensional y dibujan mejor que otras. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es a través de un método, pues ustedes llenan una encuesta y un método que yo tengo acá, vamos a identificar precisamente cuáles son esas habilidades en cada uno, porque lo ideal sería que los grupos estuvieran conformados por personas que tengan diferentes habilidades. Entonces, si por ejemplo ustedes trabajan con los mismos que venían trabajando el proyecto anterior, pues sí, ustedes ya se conocen y todo el rollo, pero de pronto me queda un grupo donde todos saben exponer, pero nadie sabe dibujar, por ejemplo.
o todos saben desarrollar el producto, pero nadie sabe exponer. Entonces puede suceder una problemática donde usted dice, listo, usted puede tener una muy buena idea, pero si no sabe explicarla, pues finalmente no tiene buena idea, ¿sí? Porque no supo cómo transmitir el mensaje. Entonces lo que vamos a hacer es identificar esas habilidades entre los diferentes compañeros del curso y vamos a tratar de que los compañeros queden equilibrados desde ese punto de vista, o sea, que haya una persona que sepa exponer, o sea, que sepa hablar en público, que no le dé miedo, ¿sí? Para que esa persona sea la que lidere esas tareas relacionadas al proyecto, que haya una persona que de pronto tenga mejor expresión bidimensional, o sea, de dibujo, que haya una persona que sea muy buena para conceptualizar, que haya una persona que sea muy buena para resolver problemas, que haya una persona que sea muy buena para vender el producto. Entonces vamos a identificar eso y vamos a armar los grupos con ese tema para que sea, digamos, también más justos y que cada grupo tenga, digamos, un exponente o un integrante que sepa hacer diferentes cosas. Ahora, no quiere decir pues que entonces uno sea bueno para una sola cosa y ya, no. O sea, podemos ser buenos para todo, pero si hay algo en lo que nos podemos destacar. Entonces, la idea con esto es que como este es un curso que trabaja sobre el tema de la multidisciplinaridad de las actividades, ¿sí? Que una persona pueda ser multidisciplinar, o sea, que se pueda dedicar a varias tareas. Si usted es bueno para una tarea, pero para las otras 5 no, pues que sus otros 4 compañeros le ayuden a fortalecer esas tareas para las que usted no es tan bueno, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces se van a poder complementar ahí los conocimientos. Entonces, a eso, digamos, responde la pregunta que me acabas de hacer. No es por un tema, digamos, de que no queramos que ustedes puedan escoger a con los que ustedes quieran trabajar, sino porque es más justo de esa manera. Y lo segundo es también por llegar a un acercamiento desde el nivel profesional. Cuando ustedes salen a trabajar a una empresa, ustedes no conocen con quiénes van a trabajar. Y en la vida real les va a tocar trabajar con el que trabaja, con el que no trabaja, con el que es bueno para esto, con el que es enredador, con el que es irresponsable, con el que... Sí, entonces estamos tratando de hacer un acercamiento también a eso para prepararlos precisamente más adelante con respecto a esas habilidades que les comentaba. Entonces, bueno, sigo aquí en la carpeta de proyectos. Entonces, bueno, ya saben que ahí encuentran el formato de problemáticas. Más adelante esto lo vamos a utilizar para la semana 3 de clase. Igual les explicaré, vamos a utilizar el archivo que está aquí como métodos de indagación, que es como una guía para que ustedes puedan crear esos métodos de indagación. Y a lo largo de varias semanas, digamos que son como 3 o 4 semanas, específicamente hablando de las fechas en las que caen las clases, vamos a utilizar los informes técnicos, ¿sí? Porque vamos a ir construyendo desde la primera fase de la metodología proyectual hasta el final, vamos a ir construyendo una especie de trabajo escrito que nosotros le llamamos informe técnico, donde ustedes van a ir relatando el proceso, ¿listo? Entonces, este trabajo o esto lo modificamos porque al final dejamos que en la entrega final nos entregaran el informe escrito. Y entonces para los estudiantes pues era muy molesto pues tener que recopilar información ya después de 15 semanas de clase y poder compilarlas en un trabajo. Entonces no se daban los mismos resultados. Entonces más bien cuando ya ustedes salgan de una fase lo que hacen es un avance de esto que acabaron de ver. En el siguiente entonces hacen nuevamente la investigación y un segundo avance de lo que ya tenían, ¿sí? De lo que acabaron de investigar para ir recopilando el trabajo final o el informe final y que al final cuando ustedes lo entreguen pues ya tenga todas las características y todo lo demás. ¿Listo? Entonces les iré explicando obviamente conforme avancemos en el curso cómo funciona este tema de los informes técnicos. Entonces de esa manera es que vamos a trabajar la parte esta de proyectos. ¿Listo? Entonces esto lo van a tener que revisar, este enlace lo van a tener que revisar un par de veces a lo largo del semestre. Bueno, aquí vienen ya 2 enlaces que tienen que ver con cómo ustedes se hacen cargo de su propio desempeño. ¿Listo? Entonces, bueno, quiero entrar aquí en un tema que es, digamos, una norma de la universidad. Cuando ustedes matriculan un curso, ustedes tienen unos derechos, por supuesto, recibir clases, que sean calificados,
que sean tratados pues con respeto, etcétera, etcétera, de acuerdo a los lineamientos del manual de la universidad. Pero también adquieren unos deberes, ¿listo? Y parte de esos deberes es, que me imagino que lo deben tener claro porque esto es igual para todos los semestres, parte de esos deberes es asistir por lo menos al 80% de las sesiones programadas en el semestre. Es decir, no pueden faltar más de 3 veces en el semestre. ¿Por qué? Porque ustedes saben que automáticamente quien falta una cuarta vez, o sea, quien falta más de 3 veces, automáticamente pierde el curso. ¿Listo? El sistema, a mí me toca registrar esas faltas cada vez que hay una, digamos que pasa una clase y después de la tercera falta, en el momento en que yo asigne una cuarta falta, automáticamente el curso a ustedes les queda en 1.5 y no hay nada para hacer. ¿Listo? Entonces, eso ya ustedes lo saben porque eso no solamente se maneja en este curso, sino que en general en todos los cursos que ustedes han visto hasta este semestre y que van a ver de aquí en adelante. Siempre es así. Bueno, para efectos de tener un control o llevar un control de eso, entonces póngale cuidado a lo que nosotros vamos a hacer. Este curso arranca a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde, ¿sí? Yo lo que hago normalmente es que doy 15 minutos de gracia. Entonces, a las 10:15 miro el listado de participantes de la reunión de Webex y lo comparo con mi lista, con la lista que yo tengo. Entonces, yo miro que ahí estén todos los nombres y conforme miro que estén todos los nombres, lo comparo con el listado que yo tengo y el de aquí que no esté conectado, lo que hago es que le coloco una falta. ¿Listo? ¿Dónde van a poder revisar ustedes eso? Entonces ustedes se meten aquí donde dice asistencia a clase, ustedes le dan clic ahí, esto va nuevamente a una carpeta de Dropbox que les va a permitir ver cuántas faltas tienen, entonces ustedes se meten aquí a este enlacecito, que es una tabla de Excel, y básicamente aquí, no le paren bolas a eso, que esto es información del semestre pasado, entonces por ahora digamos que no hay ningún problema allí. Entonces, bueno, aquí está el enlace y aquí están los nombres de ustedes, ¿sí? Las semanas de clase, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, hasta la semana 17. Y están, digamos, estas fechas resaltadas aquí de la semana, que son fechas de entregas y no sé qué, para saber cuándo una persona faltó de pronto una entrega parcial o a una revisión o, bueno, alguna cosa así. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Por ejemplo, aprovecho para preguntar, ¿Esteban Valencia ingresó después de que llamé a lista? Bueno, después de que comparé. Profe, no, sino que él me escribió y me dijo que no había podido entrar porque estaba en vacunación. Entonces me Ok, pidió el favor que sí, te él dijera. precisamente estaba leyendo, Jessica, qué pena que no había leído, listo, no hay problema. Entonces, bueno, vamos a poner aquí el caso precisamente de Esteban. Entonces, por ejemplo, Esteban no pudo asistir hoy, listo, yo no, digamos que ninguno sabe y que Esteban no le dijo a nadie que por qué no pudo asistir, no sé qué, o sea, faltó. Como yo no lo vi conectado, entonces simplemente le voy a asignar una X. Eso significa que Esteban tiene una falta. ¿Listo? Bueno, puede pasar el caso de lo que está sucediendo. Listo. Esteban se fue a vacunar hoy, le tocaba irse a vacunar hoy, entonces no pudo asistir a la clase. Listo. Pero avisó. O sea, me dijo a mí o me mandó a decir con un compañero, no, profe, él no pudo venir porque estaba en no sé qué parte, no sé qué, o tuvo una calamidad doméstica, o tuvo una cita médica, o lo que sea, o me manda después la excusa médica, listo. Entonces, en ese caso, yo le coloco aquí una E. ¿Qué es una E? Pues que faltó, pero que tiene una excusa médica. Entonces, la excusa médica cuando es avalada por el docente, pues ya no es una falta, ¿sí? Significa pues que usted no vino a esa clase, pero ya no es una falta. Y hay otro detalle y es que, listo, yo de esos 15 minuticos de gracia, ¿por qué? Porque entiendo que hay gente que de pronto prende el computador a las 9:58 y cuando se va a conectar, entonces se da cuenta de que no había internet. Entonces, ¿qué problema para resolver? ¿Sí? ¿Qué hago? No, pues me toca ir a la tienda, qué sé yo, a pagar 3.000 pesos para recargar el celular y cogerlo, ponerlo pues con los datos, ¿sí? Para poder compartir datos. Entonces, esos 15 minuticos se los doy para que ustedes puedan resolver problemas desde ese punto de vista. Me desperté, me bañé, no sé qué, y cuando me voy a conectar, no había energía.
Entonces, ¿qué voy a hacer? No, pues voy a ir a la casa de mi tía que vive a la vuelta, a ver si de pronto ella tiene energía y me conecto desde allá. ¿Listo? Entonces, como 15 minutos para que puedan resolver esos problemas de conexión y tal. A las 10:15, cuando yo haga la revisión, quien no esté, pues sabe que tiene la falta. Entonces, si de pronto alguno de ustedes no alcanzó a entrar a las 10:15, pero supongamos que se conectó a las 10:30, puedo solucionar su problema. Entonces, le pido que me avise para que no se vaya a quedar con la falta. Pero en ese caso, como nos excedimos de los 15 minutos de gracia, pues obviamente llegó a tarde. Eso es como si entrara al salón tarde en la universidad. Entonces, ¿qué hago yo? Si usted me dice, profe, acabé de llegar a clase, yo le quito la falta, pero le voy a colocar una llegada tarde, es decir, media falta, por ejemplo. Entonces, media falta es un slash, ¿listo? Una X sería una falta, media falta es un slash. Y la E, pues ya saben que es que tiene excusa como tal. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, cuando ustedes tengan dos medias faltas, o sea, dos llegadas tardes, automáticamente eso significa que esto se lo cuento como una falta. ¿Sí? Dos llegadas tardes son una falta. También lo hago pues como con el ánimo de que ustedes siempre sean puntuales para la hora de la clase. Porque es que una cosa es llegar a las 10:16, ¿listo? Que ahí está toda la clase. Pero es que hay veces que hay estudiantes que se descaran y entonces llegan a las 12:30, cuando ya falta media hora para que termine la clase y pues ya para qué, ¿sí? Ya para qué asiste. Entonces pues ahí le dejo pues su media falta, ¿sí? Entonces como para tener control sobre eso y pues que esto les sirva a ustedes precisamente para tener responsabilidad con el tema de la asistencia, entonces dos medias faltas hacen una falta. Ahora, usted puede faltar entonces según esto 3 veces a clase, hasta 3 veces, y puede llegar tarde hasta 6 veces, ¿correcto? O en su efecto las combinaciones que ellos se deriven. Por ejemplo, faltar 2 veces a tarde, dos veces a clase y llegar tarde 2 veces implica que tiene 3 faltas. ¿Listo? Entonces hasta ahí puede trabajar. Lo que sí no puede hacer es pasarse de las 3 faltas. Si usted tiene 3 faltas y una llegada tarde, automáticamente ya excedió el porcentaje de faltas, ¿listo? Porque 3 faltas, si no estoy mal, creo que son como 18.8% de falta. Entonces, si llegaría tarde, pues estaría excediendo ya ese 2% o ese 1.2% que falta. Entonces, bueno, ahí les dejo pues la inquietud de eso para que lo puedan identificar. Digamos que es una metodología que me ha funcionado y que de alguna manera, cuando ustedes tienen en cuenta esto, pues precisamente se esfuerzan por llegar a la hora que es. Entonces, bueno, aquí van a poder revisar ustedes sus faltas y cuando ustedes sepan que tienen 3 X, pues no pueden faltar más. O cuando sepan que de pronto las sumatorias pues les dan así más o menos para que sean 3 faltas, saben que no pueden faltar más ni llegar tarde más. Ahora, lo que sí les recomiendo, traten de no faltar cuando hayan entregas, porque pues como obviamente es el punto de la evaluación, o es un día donde se saca una evaluación, pues probablemente usted de pronto se queda sin nota, ¿listo? A no ser pues que sobre todo en las evaluaciones individuales, en los aspectos de evaluación individual, porque en las evaluaciones grupales, pues digamos que uno puede llegar a un acuerdo. Si usted no pudo llegar a la hora que es, o no puede faltar ese día, no puede llegar ese día porque necesita ir a una cita médica o le sucedió alguna cosa o algo, hable con los compañeros, que los compañeros me digan a mí y que ellos expongan la parte que le tocaba a usted. ¿Listo? Eso lo podemos, cambiar. Pero bueno, ahí está el tema de la asistencia. Otro enlace que les va a servir mucho a ustedes para saber cómo van en su proceso formativo es el enlace de las calificaciones. Entonces, aquí revisamos el archivo y aquí van a ir viendo, y aprovecho aquí las columnas para explicarles a ustedes cómo funciona este tema de las calificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el archivo de calificaciones. En el semestre se van a calificar 4 cortes, ¿listo?
corte número 1 tiene un 22%, corte número 2 un 33%, corte número 3 un 16% y corte número 4 un 25%, perdón, un 29%. Entonces, bueno, quiero que se pillen cuáles son las notas que se sacan por cada corte. Entonces, por ejemplo, en el corte número 1, que es el 22%, estas notas salen de dos actividades. Primero, una evaluación individual, entiéndase parcial, ¿sí? Es un solo parcial, o sea, digamos que esta materia tiene un solo parcial en toda la extensión. Entonces, el parcial, que es básicamente un método de evaluación que busca indagar sobre los temas, o sea, que los temas hayan sido comprendidos por ustedes, tiene un 14% de validez, digamos, de todo el semestre. Y hay una entrega del proyecto colaborativa, que es la primera entrega colaborativa, es decir, primera entrega en grupo sobre el proyecto formativo integrador. Esa tiene un valor del 8% y equivale en temas a la parte de análisis de la problemática. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos como lo que se entrega, o sea, como tema central, análisis de la problemática para la definición del problema. Luego viene el corte 2, que vale un 33%. Ese 33% sale de entrega del proyecto individual y una entrega del proyecto colaborativa. Entonces, hay un trabajo individual y una entrega del proyecto colaborativa, es decir, en grupo. Entonces, la parte de la entrega del proyecto colaborativa es, listo, hasta este punto, del trabajo individual, hasta este punto de aquí, en la primera entrega, ustedes ya definieron el problema. Entonces, aquí es la presentación de alternativas de solución de manera individual. ¿Listo? Entonces, este trabajo es de cada uno de los integrantes de los diferentes grupos. Y lo van a tener que presentar con carpeta individual. ¿Listo? Entonces, cada quien va a presentar sus alternativas y cada quien se hace responsable por su nota. Después de que ustedes tienen todas estas alternativas, entonces lo que se hace es elaborar en grupo una metodología que permite identificar cuál de las alternativas es la más adecuada o la factible para que resuelva la situación problema. En eso consiste la entrega del proyecto colaborativa 2, en hacer esa evaluación en grupo y poder identificar cuál de las 5 propuestas o de las 10 o de las que tengan ustedes en el grupo es la más adecuada. Entonces, ese es el trabajo colaborativo. Entonces, esas son las dos notas del corte 2. Y luego viene el corte número 3. El corte número 3 tiene una evaluación práctica colectiva o la evaluación del proyecto colectiva 3. ¿Listo? Que tiene que ver con la evolución que se haga de esa propuesta que resultó seleccionada y adicionalmente el análisis, una metodología que vamos a ver que se llama análisis funcional y análisis morfológico, que tiene que ver con cómo explicar cómo funciona, o sea, a través de qué partes, qué componentes, qué macrocomponentes conforman esa alternativa para explicar cómo funciona, cómo se usa, cómo se le da mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un trabajo colaborativo. ¿Listo? Eso se va a evaluar acá. A partir de allí, de este tercer corte, hay 2 evaluaciones. Que la primera se llama autoevaluación, que es una evaluación que hace cada uno de ustedes a través de un formulario que tienen ustedes que llenar y en el cual ustedes mismos, de acuerdo a lo que responden, se evalúan de cómo ha sido su trabajo. ¿Listo? Entonces, al final el formulario me arroja una nota, esa nota es la que se pone allí, es decir, esa nota depende netamente de lo que ustedes se califiquen dentro de los enunciados que hay allí. Entonces se van a calificar aspectos como participación, como trabajo en grupo, como trabajos individuales, pues dentro, o sea, el trabajo individual que hace uno para aportar al grupo, cumplimiento de los tratados, por ejemplo, si yo asistí a reuniones y aporté a las reuniones con mi grupo y todo eso, entonces todo eso se va a calificar ahí. Y hay una evaluación de pares, entonces la autoevaluación es, yo me evalúo a mí mismo, pero la evaluación de pares es que yo evalúo a mis compañeros, ¿correcto? Entonces son 2 evaluaciones,
esos 3 aspectos hacen la nota del tercer corte. Al final, el cuarto corte entonces tiene las sustentaciones finales. Sustentación final del proyecto, 15%. Modelo formal, es decir, al final vamos a tener que construir o explicar, dependiendo de lo que sea, una maquetica, un modelo, un prototipo. Vamos a ver cómo lo podemos hacer, pues debido a las circunstancias de que estamos viendo clases virtuales. Pues vamos a ver cómo funciona eso. Entonces se califica, digamos, ese modelo formal. Y el informe final que se va construyendo de acuerdo a lo que les mostré ahorita, esos 3 documentos en Word que hay ahí. ¿Listo? Entonces, de ahí salen todas las notas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a este esquema de evaluación? ¿Hay algo de aquí que no entiendan? Profe, disculpa, No se te está escuchando. Ya, ahora perdón, sí. lo que haga el 10% del corte 4, ¿qué es? Es que cuando lo estás explicando se te fue como la voz. Este de No, aquí, en mi modelo computador. formal. Un modelo formal. O sea, después de que ustedes tienen unas alternativas acá, a esas alternativas en teoría hay que hacerle, digamos, hay que explicar cómo funciona y cuál es el modelo. Entonces, aquí se hacen prototipos, se hacen maquetas, se hacen sí. O a veces, pues lo que hacemos es planearlas para que las puedan explicar ustedes gráficamente. O sea, con una infografía puedan explicar eso, cómo funciona. Digamos que cuando veíamos las clases presenciales, lo que había que hacer o lo que se le exigía a los estudiantes era hacer un prototipo, una maqueta, ¿sí? Del producto que están generando. Digamos, yo me inventé, a través de un problema, me inventé, digamos, un dispositivo que permite, qué sé yo, coger el agua de las aguas negras y convertirla en agua potable. Entonces, listo, usted investigó cómo funcionaba eso, entonces hágalo como un prototipo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se va a evaluar acá, este 10%. Esta es la sustentación final, o sea, cómo usted sustenta el proyecto final. Este es cómo funciona el objeto, explicar cómo funciona a través de una maqueta o un prototipo. Y este es el informe final, es decir, el trabajo escrito del cual les hablé. ¿Listo? ¿Te queda claro o no? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Bien. Entonces, bueno, estamos aquí. Bien. Obviamente estas pestañas que ustedes ven acá, pues son, digamos, los aspectos, digamos, evaluación individual. Por ejemplo, esta es la evaluación de pares en el corte 1. En la evaluación por pares, quiere decir que, bueno, a veces se presentan algunos problemas en trabajo en grupo y esto debe ser muy común para ustedes, de pronto que se sientan identificados. Digamos, normalmente cuando uno trabaja en grupo suele suceder que hay algunos que van como en coche, ¿sí? Entonces de pronto decimos, no, vamos a reunirnos el sábado a hacer el trabajo de la entrega, hacer la entrega. Entonces a distribuirnos los trabajos y a mirar a ver cómo vamos. Listo, el sábado a las 10 de la mañana. Y resulta que uno de los integrantes no entró a la reunión y no avisó y se perdió y no volvió a escribir ni por el grupo de WhatsApp ni nada. O sea, se desentendió del trabajo. Claro, los otros hacen el trabajo, hacen la parte que le tocaba al compañero que se perdió y por supuesto al día de la presentación pues no sería justo para ese grupo que si sacaron 4 o 5 en la entrega pues que ese 4 o 5 también sea participación, o sea, que haya una participación de ese 4 o 5 de ese estudiante que no hizo nada. Entonces en ese caso, ¿qué hacemos? Profe, ustedes me dicen, profe, es que el compañero tal no tuvo participación en el proyecto, no sé qué. Entonces, ¿cuál es la manera de evaluarlo? Entonces, hacemos una evaluación por pares. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Cada uno califica cuál es el trabajo de los demás compañeros. ¿Listo? Entonces, si ese personaje tuvo algún problema y no sé qué, y no avisó ni nada, pues entonces obviamente no merece ese 4 o 5. Entonces, esta evaluación por pares que hay aquí va a permitir que los compañeros se expresen sobre el trabajo de esa persona. ¿Sí? Entonces, si todos sacamos 4 o 5, ¿cuánto de ese 4 o 5 merece él? Ah, no, es que él solamente participó en la primera parte, entonces hizo, por ejemplo, el 10% del trabajo. Listo, entonces vamos a empezar a preguntar cada uno cuánto lo califica y cómo lo califica, y al final la nota que tenga aquí
pues obviamente es la que va a sacar su compañero. ¿Listo? Entonces, para eso se hacen las evaluaciones por pares. Entonces, mire, aquí hay evaluación por pares del corte 1, del corte 2, del corte 3. Aquí está la evaluación y la sustentación al jurado invitado. Bueno, esto está en veremos. Ya les voy a explicar en qué consiste la sustentación final al jurado aquí. Entonces, sustentación final quiere decir que cuando ustedes van a presentar el proyecto final, se invitan a unos jurados, que son personas pues que de pronto no conocen el proceso como el docente, sin embargo, están en capacidad de entender esta metodología proyectual. Entonces, cuando al final ustedes exponen los trabajos, esa persona emite una calificación. Esa calificación se pone aquí. Y un porcentaje de lo que calificó el jurado, pues incide en la presentación final, en el modelo formal y en el informe sí no, en la presentación final y en el modelo formal. Dependiendo de lo que haya entendido. Porque es que una cosa es, como yo voy llevándolos de la mano todo el semestre, pues yo conozco muy bien los proyectos. Y a veces ustedes omiten cosas en las entregas, pero yo las entiendo porque como vengo de un proceso de entenderlos. Pero cuando ustedes presentan el trabajo y algo no queda claro, yo lo puedo entender porque yo vengo del proceso, pero un jurado invitado de pronto sí se les puede hacer como raro. ¿Y cómo así ustedes de dónde sacaron eso y no sé qué? Entonces, la idea es que ese jurado invitado garantice que efectivamente el trabajo de socialización del proyecto pues quede bien hecho. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Entonces, ahí les explico pues cómo funciona este tema y obviamente con el avance del curso les voy a ir explicando punto a punto pues qué significa todo eso. Obviamente todas estas calificaciones que están aquí no es que yo diga listo, ustedes sacaron 2.5 en la entrega y pum, se los coloqué allí, no, esto de aquí depende obviamente de unas rúbricas, entonces les voy a mostrar dónde ven ustedes las rúbricas. Dentro de la página hay un enlace por aquí abajo, mire que aquí abajo están todos estos mismos enlaces que hay acá, pero también tienen un enlace de rúbricas, este de aquí. Entonces, cuando ustedes se van acá, tienen dos carpeticas, una que se llama rúbricas a evaluar y otra que se llama evaluadas. Estas rúbricas a evaluar son las rúbricas sin nada, o sea, sin calificaciones de nada, simplemente ustedes ingresan, ven los criterios de evaluación que tiene cada una de las rúbricas. Obviamente yo se las voy a ir explicando cuando les diga, digamos, dentro de 15 días hay una entrega y esta es la rúbrica, entonces les voy a explicar qué me tienen que entregar en cada parte de la rúbrica. Entonces aquí, mire, están los aspectos a evaluar. Ustedes ya saben cómo funciona esto porque ya vienen trabajando con rúbricas desde hace rato. Los puntos que pueden sacar, ¿sí? Y todo eso. Entonces aquí van a encontrar y por acá van a encontrar la puntuación de cada grupo o de cada integrante según sea el tipo de entrega y las observaciones que yo como docente les hago de ese determinado punto. Por ejemplo, no sacaron 5, sino que sacaron 2 en este punto. ¿Por qué sacaron 2? ¿Listo? ¿Qué les faltó? O si sacaron 5, listo, muy bien el trabajo que hicieron en esa parte. Bien, entonces esas rúbricas las van a encontrar allí. Aquí están las rúbricas que se van a evaluar durante todo el semestre. Y acá van a encontrar las rúbricas evaluadas, que son estas mismas, pero ya con las notas. Entonces, evaluadas. Entonces, por ejemplo, la rúbrica de la entrega 1. Mire, este era el grupo del semestre pasado, el que yo trabajaba. Por ejemplo, aquí están los 5 grupos. Voy a abrir una simplemente para que ustedes la vean. Entonces ahí abro y mire que es la misma rúbrica. La diferencia es que aquí ya tiene los integrantes y la nota del grupo. Entonces la nota del grupo se debe a esto. ¿Listo? Y aquí les coloco mis observaciones. Entonces ustedes van a poder saber por qué sacaron esta nota. Ya, porque acá están las observaciones de lo que le faltó. Bien. De entrada, pues les digo, si ustedes se ciñen a la rúbrica y ven lo que hay que presentar directamente en la rúbrica, no van a tener ningún problema porque si eso es lo que, si eso es lo que está exigiendo el punto y eso es lo que ustedes presentan, pues no deberían tener problema. ¿Listo? O sea, si el concepto quedó claro y todo lo demás, no deberían tener problema en ese aspecto. Entonces, bueno, ahí está en el tema de las rúbricas y van a poderlas ver por grupos y todo. Bueno, creo pues que hasta allí estamos
Estamos claros, ¿listo? Entonces, bueno, ahí tienen el tema de las rúbricas. Ahora, hay unos enlaces, hay dos enlacecitos, o bueno, un enlace y una, digamos, uno que es como para intercambio de información. Entonces, el primer enlace del cual les quería hablar es este de programación. A través de la programación, ustedes pueden revisar aquí las actividades que se van a hacer a lo largo del semestre. Entonces, mire, todos estos verdecitos corresponden a los días que vamos a ver clase teórica. Entonces, mire, aquí está tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, estos corresponden a los temas de clase que les había mostrado previamente. Sí, mírenlo, aquí está. Tema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Listo, mire que están ahí mencionados. En caso tal del tema 11, no es un tema como tal, como les decía, que no es una presentación que se ve, sino es la revisión de avances del proyecto, y en esta clase vemos algunos métodos, bueno, más que métodos, digamos, algunos consejos que yo les doy para hacer la presentación final. ¿Listo? Entonces yo les muestro ejemplos de presentaciones, de cómo se presenta un producto, bueno, como ese tipo de cosas, de acuerdo pues a la experiencia que yo tengo de trabajo. Bueno, esto que ustedes ven acá, entrega proyecto colaborativa, se hace en la semana 5, pero se empieza a trabajar desde la semana 2, ¿listo? Y aquí en la semana 4, entonces hacemos un trabajo en grupo donde esa clase la destinamos a mirar los avances del proyecto, a resolver inquietudes, ¿listo? Entonces vamos a tener clases, no solamente teóricas, sino también donde vamos a empezar a revisar los proyectos. Semana 6 se hace el parcial, semana 7 se entrega la primera entrega del informe, el primer informe. Luego viene la entrega 2, que se entrega en la semana 11, ¿sí? Pero se empieza a trabajar desde la semana 8, o sea, empezamos a compilar información desde la semana 8. Luego viene la entrega del informe 2, ¿sí? El avance del informe. Y luego viene la entrega 3, ¿sí? Que se hace en la semana 16. Esta es la sustentación, digamos, al docente. Se empieza a trabajar desde la semana 13 y finalmente en la semana 17 la sustentación al jurado. ¿Listo? Que esta es la sustentación final del proyecto. Si ustedes quieren ver cuáles son las actividades que se deberían hacer semana por semana para preparar la clase, qué lecturas hay que hacer y todo el rollo, se meten aquí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, este es un calendario o un documento, pues, que es a manera de calendario de qué se hace semana a semana. Por ejemplo, en la semana 1, es decir, en la clase de hoy, mire, identificar la relación que tiene el diseño con la ingeniería. Esto es lo que vamos a ver ahorita en parte teórica. Metodología. Para el desarrollo de esta actividad, los ingenieros de información deben tener en cuenta lo siguiente. Durante el encuentro presencial, llevar a cabo las siguientes acciones: introducción a la asignatura, que es lo que estamos haciendo; presentación y discusión sobre los acuerdos pedagógicos y didácticos, que es lo que estamos haciendo; socialización de la estrategia de evaluación por rúbricas, ya les expliqué las rúbricas; socialización del proyecto de acreditación ABET, ahorita les voy a hablar de esto, y cómo esto influye en el proceso formativo de diseño industrial, de diseño conceptual. Presentación de la temática, vamos a ver esto ahorita. Presentación del proyecto formativo integrador, ya les mostré dónde está, entonces ahorita al final de la clase lo leemos. Socialización de las condiciones de entrega, bla, 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 bla. Presentación del ejercicio para identificación. Sí, mire que yo voy siguiendo esto, entonces aquí están todas las actividades. Entonces, si ustedes quieren saber qué vamos a hacer la próxima clase, lo que hacen es acceden a este documento y vienen y leen semana 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar presentación de la temática, procesos de indagación social, o sea, la parte teórica. Vamos a armar los grupos de trabajo, o les voy a decir pues cuáles son los grupos de trabajo. Vamos a revisar la tareita que les dije sobre el proyecto formativo integrador y retroalimentación, o sea, hacer el trabajo en grupo para escoger las temáticas que vamos a trabajar. En el tiempo de trabajo personal, es decir, después de la clase en su casa, los equipos de trabajo van a estructurar e iniciar la ejecución de los procesos, los equipos, entonces yo se los voy a ir explicando. Sin embargo, ahí está para que ustedes puedan irse adelantando y tengan ya las cosas, vayan preparando las cosas, ¿listo? Entonces, ahí está bien claritico. Como pueden ver, digamos que este curso está pues como los abogados, o sea, todo es por escrito, todo es para no dar precisamente espacio a dudas o a que de pronto, uy, profe, es que usted no dijo que había que traer eso, o es que, no, es que puede que yo no se los diga, pero si usted revisa, ahí está, ¿listo? Entonces,
para que estén pendientes y atentos a eso, porque a veces a mí se me pasan algunas cosas por decirles, entonces por eso trato de ser lo más organizado posible. Entonces, bueno, ahí están las actividades semana a semana para que ustedes se vayan enterando del tema. Igual yo les voy mencionando para la próxima clase hay tal cosa, hay entrega dentro de no sé cuántos días. Esta es la rúbrica de no sé qué, aquí la pueden encontrar en este enlace, bla, bla, bla. Yo les voy mencionando eso. Entonces, como pueden ver, es un curso pues que yo tengo muy organizado ya. Bueno, por último, hay un enlacecito aquí de sala de chat. ¿Listo? Entonces, este es un enlace adicional al correo electrónico que ustedes pueden utilizar para comunicarse conmigo o con los compañeros de grupo. Mire, yo por aquí a veces les voy poniendo enlaces, perdón. Estos, por ejemplo, son del semestre pasado y del semestre antepasado. Entonces, aquí les pongo enlaces que les pueden servir. Digamos que hay un grupo que está trabajando sobre el cuidado el cuidado medioambiental desde el punto de vista de la ganadería, por decir algo. ¿Cómo hacer, entre comillas, ganadería responsable? Porque pues eso no se puede hacer, pero por decir algo. Entonces yo me encontré un artículo de esa vaina leyendo algo y lo posteo acá. Entonces yo les digo, mire, grupo 5, me encontré este artículo que les puede servir para lo que ustedes están haciendo. Y tan, se los pongo ahí. Entonces, de vez en cuando métanse y revisen por allí, o si tienen alguna pregunta o alguno de ustedes encontró algo interesante sobre las metodologías que estamos viendo en clase, póngalo allí, postelo. Por ejemplo, profe, me encontré esta herramienta muy chévere para poder presentar el mapa de empatía, que uno la puede armar de manera interactiva. Entonces, usted la postea ahí y eso le puede servir a todos los compañeros, que se pueden compartir cosas. Entonces, esa es la intención de este chat, ¿listo? Que formemos una comunidad alrededor del tema del diseño conceptual. Y por último, pues mi correo, bueno, ya ustedes lo saben por el ¿cómo se llama? UAU virtual. De todas maneras, por acá se los dejo. Y ahí se los acaba de escribir en el chat. Entonces, en cualquier momento, digamos, si usted de pronto no se acuerda de mi correo, métase a la página y me escribe desde ahí, ¿sí? Entonces, coloca su nombre, en este caso, el grupo de ustedes, que es el grupo 13. Correo electrónico, el que usted vaya a revisar, ojalá sea el corporativo, o sea, el institucional de la universidad, y el mensaje que me quiere escribir. Entonces, profe, ¿cuándo podemos hacer una reunión para mostrarle avances sobre tal cosa, no sé qué? Yo ya por interno le respondo, ¿listo? Lo importante es que como mucho de lo que vamos a hacer este semestre es en grupo, entonces pónganse de acuerdo, ¿listo? No es que me van a escribir los 5, pónganse de acuerdo y me escribe uno solo, ¿listo? O sea, siempre canalicemos a través de una sola persona para que no se vaya a convertir eso en un despelote. Y lo mismo para digamos, cuando se van a hacer asesorías o cosas así, después de que me escriba uno y yo les plantee el horario en el que pueda, pues pónganse ya de acuerdo ustedes de si pueden o no pueden asistir, ¿listo? A la asesoría. A veces de pronto no pueden estar los 5, pero pueden ir 3 del grupo, ¿listo? Entonces conéctense esos 3 y después esos 3 le explican a los otros 2 que no asistieron, ¿bien? Entonces, bueno, listo, muchachos, esa es la página. La información está muy organizada, entonces no hay pierde, aquí pueden encontrar todo. De todas maneras, si alguna cosa de pronto no se acuerdan en qué enlace está y no sé qué, pues me preguntan abiertamente en clase o me escriben un correíto y yo les envío el tema. Igual aquí por el enlace, por el chat les voy a ir compartiendo diferentes enlaces y cosas que vayamos trabajando. ¿Listo? Entonces, bueno. Tengan presente esto, la clase que vamos a ver hoy está aquí, ¿listo? Entonces voy a abrir por este lado. Vamos a hacer una cosa, muchachos, son las 11:22. Vamos a tomarnos 10 minuticos de descanso para que ustedes se paren, estiren, tomen un cafecito, lo que sea. Y en 10 minutos volvemos para iniciar ya con lo que tiene que ver, pues entrar en materia,
en el curso como tal. Ah, venga, se me olvida una cosa bastante importante, y es que el programa del curso, es decir, todo lo que les acabo de contar de una manera muy resumida, si ustedes lo quieren ver ya específicamente hablando, lo pueden encontrar aquí en documentos del curso. Esto es importante que lo tengan presente. Aquí está el programa, ¿sí? El programa del curso, el programa académico, véalo, aquí está. Ya, entonces ahí pueden ver ustedes cuáles son los objetivos, la metodología, bueno, todo lo demás lo pueden leer, que es lo que les acabé de mencionar. Y pues ya digamos de una manera más específica, los criterios de evaluación, bibliografía, bueno, ahí está. Esto es importante porque a nosotros el primer día de clase siempre nos piden que les presentemos esto, o sea, que les compartamos esto. Entonces está ahí el acceso. ¿Listo? Y en esta carpetica también está pues como el proceso evaluativo de diseño conceptual, que es el programa, la descripción de las 17 semanas de clase, que es el mismo gráfico que les mostré ahorita, sino que yo lo saqué en limpio. Este tiene un poquito más de información, entonces también lo pueden consultar allí. Aquí que se hace semana por semana, que es también lo que les mostré allí, que está organizado pues en, este está mucho más específico. Y entonces semana por semana, ya, bueno, aquí hay que quitarle el, bueno, por ahí hay que quitarle este tema, pero aquí está semana por semana, qué es lo que, se hace como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí se van a dar cuenta ustedes cuando lo abran, pues aquí porque me abren edición, pero ustedes les abren sin las opciones de edición. Actividades semana a semana, que es el documento que les mostré ahorita. Y este va a ser el ejercicio de selección que vamos a hacer para equipos de trabajo. Entonces, apenas regresemos, vamos a hacer este ejercicio y vamos a ver el tema pues, que tenemos hoy. ¿Listo? Entonces, son las 11:24, a las 11:34 regresamos para continuar con la clase. Vamos a hacer la actividad de la que les hablé ahorita sobre el tema de los perfiles creativos para detectar pues cuáles son las habilidades que ustedes tienen. Entonces les voy a enviar un enlace. Este enlacecito se los voy a poner acá. En la sala de chats. Ustedes le dan clic allí y acceden a este formulario. ¿Listo? Entonces simplemente ustedes colocan su correo, el correo de la universidad, pues, su nombre, y empiezan a leer las respuestas, perdón, las preguntas aquí y a responder de acuerdo, pues, de 1 a 10 con lo que se vayan identificando. Bien. Ya después de que todos ustedes llenen este formato, entonces a mí me llegan las respuestas, yo ya tomo las respuestas y con las respuestas empiezo a evaluar los diferentes perfiles que ustedes tienen. Y con esos diferentes perfiles entonces ya me encargo de armar los diferentes grupos y les transmito eso la próxima clase, ¿sí? Cuáles son los grupos que se armaron, se los transmito la próxima clase. Entonces, son las 11:36. El formulario no es muy largo, ¿sí? Son 37 preguntas que simplemente ustedes tienen que darle clic aquí a este tema. Entonces voy a dar 15 minutos para que desarrollen esto. ¿Listo? Entonces son las 11:36. A las 11:52. Entonces ya todo el mundo debería haber terminado. ¿Listo? Entonces accedan al enlace y empiecen ahí a responder. Entonces ya volvemos a hablar ahorita en 15 minuticos otra vez. Bueno, les comentaba que la acreditación ABET, pues las facultades de ingeniería están buscando esta acreditación simplemente a manera pues como de sumar un tema de un logro de calidad.
para las diferentes carreras de ingenierías. Entonces ellos exigen de alguna manera para la presentación, digamos, para adquirir este reconocimiento, exigen que la información sea presentada en unos formatos específicos. Entonces, por eso estoy siendo como muy organizado para que ustedes hagan las entregas de los diferentes elementos pues, que componen el curso, para poder encontrar la información fácil y al pasarla al departamento, pues sea mucho más fácil de entender para ellos. ¿Listo? Dentro de todo esto se van a tener que entregar pues las presentaciones que ustedes hagan de los proyectos. Entonces, de alguna manera les voy a exigir pues como que utilicen PowerPoint para eso, que las diagramaciones sean infografías, es decir, que podamos facilitar el proceso. Obviamente yo les iré explicando con cada entrega cómo lo deberían entregar y cuál es el detalle pues relacionado a eso. Pero bueno, eso más o menos les adelanto. Quienes quieran saber pues en qué consiste la acreditación ABET, pues obviamente lo invito a que en internet pueda buscar para qué sirve, qué digamos beneficios tiene sobre los estudios o las universidades o las carreras que ustedes están cursando. Bueno, todo ese tipo de cosas como a manera de reconocimiento de programas de alta calidad. ¿Listo? Entonces, es beneficioso para ustedes también por el tema de si salieron de una universidad que tiene programas con reconocimiento de alta calidad, pues obviamente como profesionales van a lograr también este reconocimiento cuando ustedes opten por un puesto de trabajo. Entonces, bueno, ahí les dejo pues como el esquema para que sepan cómo me deben entregar las cosas. Ahora, no siempre vamos a utilizar las carpetas individuales. Estas carpetas individuales solamente las vamos a utilizar cuando se recojan temas o sea, cuando haya entregas que tienen que ver con puntos singulares, ¿sí? De manera individual. Las otras entregas que son por grupos, entonces las vamos a hacer, yo les pasaría el enlace en su momento a través de estas otras carpeticas, ¿listo? Estas sí son carpetas generales, entonces les pasaré el enlace en su momento para que ustedes puedan subir sus entregas y los diferentes elementos que yo les pida para los proyectos. Entonces, bueno, cierro ese paréntesis allí y ahorita sí vamos a ver la presentación del día de hoy. Entonces, bueno, les voy a comentar en qué consiste diseño conceptual, más o menos como la introducción a manera de información y también pues para que ustedes vean hacia dónde vamos a dirigirnos con la parte teórica de este semestre. Entonces vamos a hablar de diseño conceptual en función de un tema central que vamos a trabajar a lo largo del semestre, que es la metodología proyectual de diseño. ¿A alguno le suena, qué es metodología proyectual de diseño? ¿Cómo qué creen ustedes que es eso? No, ninguno se atreve ahí a hablar o a decir alguna cosa. Pues Bueno, ajá, cuénteme. yo creo que, o sea, es que proyectual de Proyectual viene de demostrar o tal vez proyecto, de, ¿sí? Proyectual viene de proyecto como tal. ok, Entonces, ¿a qué te suena como metodología o sea, de proyectos de diseño, por llamarlo de otra manera? Por acá dice Andrés Felipe Ordóñez, el diseño enfocado a proyectos. Listo, pero entonces, Andrés, usted mismo, ¿qué es diseño entonces? Para usted, ¿qué es diseño? ¿O qué es diseñar para Profe, cualquiera de los que están allí? Ajá. pues digamos es buscar esa solución a la problemática o al proyecto y poder diseñarla para poderla implementar en la vida real, ¿no? Ajá, sí, tiene que ver, digamos que de manera general hablaste de lo que es una metodología proyectual, como lo que se hace. Juan José, que tiene levantada la mano, cuénteme. Profe, pues bueno que es como la imaginación de un proyecto, es como lo estás planeando como en tu cabeza y en la forma en que lo vas a realizar.
Bien, como el paso a paso, los proyectos que tienes que hacer y las actividades. listo, bien, muchachos, estamos bien enfocados en lo que estamos. Son opiniones muy acertadas, digamos muy generales, pero sí muy acertadas y Juan José tiene digamos, un punto bien interesante allí, que es digamos que la inclusión de la creatividad, ¿sí? Dentro de este proceso también, ¿sí? Como idear o mantenerlo en su cabeza es también, o sea, entender la problemática para poder idear una solución que se pueda implementar, como decía el anterior compañero también. Pero acá John me dice buscar una solución como para conseguir un máximo resultado con un mínimo esfuerzo. Tiene que ver, digamos que trasladando eso de máximo resultado con un mínimo esfuerzo, estamos hablando de más bien buscar la manera de que los proyectos logren sus objetivos eh, de manera eficiente y eficaz. ¿Listo? Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esos dos términos de eficiencia y eficacia. Entonces, bien, estamos bien encaminados y tenemos como idea, grosso modo, de lo que es la metodología proyectual de diseño. Entonces, específicamente, digamos, ese es el tema que vamos a hablar a lo largo del semestre, pero de manera específica vamos a hablar acerca, en la clase de hoy, del enfoque proyectual del diseño. Entonces, para entender primero qué es el enfoque proyectual del diseño, primero tenemos que entender qué es diseño, ¿sí? O cómo podemos definir la palabra diseño. Esto es algo que suele sucederme mucho a mí. Normalmente cuando uno se presenta con una persona y esa persona le pregunta a uno, bueno, ¿y usted a qué se dedica? No, pues yo soy diseñador industrial. Entonces uno dice, diseñador industrial. Entonces la otra persona le dice a uno, pues pucha, o sea, como qué es eso, que hay como en el limbo. Entonces normalmente cuando uno dice que uno es diseñador, ¿sí? Independientemente del apellido que tenga, o la gente cree que uno es diseñador gráfico, o diseñador de modas, o diseñador de cualquier otra cosa, pero el diseño industrial no es como muy conocido en el medio. Y también la gente tiene una idea errada al pensar que el diseño está asociado única y exclusivamente a la estética del producto. Entonces, uno escucha respuestas, por ejemplo, como que cuando uno le pregunta qué es diseño a la gente dice, no, pues yo noto que yo tengo un hermano que es diseñador gráfico y el hombre está sentado todo el día frente a un computador dibujando muñequitos o haciendo personajes o haciendo piezas gráficas o no sé qué. Entonces se está refiriendo al sentido estético del diseño. Cambiar colores, tipografías, por ejemplo en el caso del diseño industrial, entonces, no, ¿qué hace el diseñador industrial? No, hace que los objetos sean bonitos, ¿sí? Porque normalmente el diseñador industrial es digamos, los representantes del diseño industrial casi siempre están enfocados, o los máximos representantes, estamos hablando de estas vedettes del diseño, sí, los que se han destacado, casi siempre están siendo reconocidos por el diseño de mobiliario o el diseño de piezas de cocina o el diseño, sí, como ese tipo de productos. Entonces dicen, no, los diseñadores industriales hacen que los objetos sean bonitos. Hay una concepción también de que el diseñador sabe dibujar, ¿sí? Que el diseñador es bueno para el dibujo. Entonces, todas esas ideas o todas esas opiniones están, pues no significa que estén erradas del todo, pero desde el punto de vista de lo que significa la palabra diseño, solamente están viendo una perspectiva de muchísimas que tiene y de muchísimas que abarca lo que es el diseño. Entonces están viéndole siempre el sentido cosmético, estético o de apariencia, que es bien importante, nadie dice que no, pero en términos de diseño y de lo que significa la metodología proyectual de diseño, pues es una parte muy mínima de lo que realmente es todo este mundo. ¿Listo? Entonces, vamos a definir qué es diseño. Entonces aquí hay que hacer una pregunta. ¿Diseño? ¿Ustedes creen que diseño es lo mismo que diseñar? Entonces vamos a definir qué es diseño y qué es diseñar. Entonces el diseño se puede ver desde dos perspectivas diferentes. Se puede entender como la actividad proyectual del diseño, que es lo que vamos a hacer a lo largo de este semestre, entendiendo la actividad proyectual como una serie de acciones que son ordenadas y que están orientadas a resolver una problemática en algún campo. Es como cuando nosotros analizamos un algoritmo,
¿sí? ¿Qué es un algoritmo? Una serie de acciones encaminadas a resolver algo. Pues como cuando uno habla de un protocolo, ¿cuál es el protocolo a seguir? ¿Sí? ¿Cuál es la serie de pasos encaminados a un objetivo? En este caso, el objetivo del diseño es resolver un problema que se presente en algún campo. Y también el diseño o la palabra diseño puede verse como resultado, es decir, el resultado al cual llegué después de haber aplicado la metodología proyectual. Es decir, el producto que está resolviendo esa problemática que se analizó y que efectivamente surge del proceso de la actividad del diseño. Esto entonces se puede ver desde esas dos ópticas diferentes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es diseñar? Diseñar, pues ya como un verbo, se refiere al proceso de creación y desarrollo para producir algo nuevo. Producir algo nuevo, ¿qué puede ser? Puede ser un objeto, puede ser producir un proceso, puede ser producir un servicio, conocimiento o entorno. Esto finalmente, ¿qué significa? Que la actividad del diseño o la actividad de diseñar, el diseñar como verbo, no únicamente es exclusivo de los diseñadores, ¿sí? Sino en general todo el mundo puede diseñar. Entonces todos podemos diseñar, sí, pero para diseñar, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues que al final de este proceso debemos terminar con un diseño, con un producto. Y eso puede ser ese producto o eso que se produce como algo nuevo, porque por supuesto lo que buscamos con esto es innovar. Puede ser un objeto, un proceso, un servicio, un conocimiento o entorno. Es decir, si por ejemplo yo soy investigador, yo soy un científico, claro, estoy aplicando diseño porque estoy siguiendo una metodología proyectual que al final me va a permitir encontrar la solución, digamos, a una problemática. En este caso estoy produciendo conocimiento, ¿sí? Yo investigo y estoy produciendo conocimiento que va a servir para ejecutarlo o me va a decir cómo debo actuar frente a algo. Por ejemplo, con el tema del COVID. Cuando salió la enfermedad y todo esto, los científicos empezaron a investigarla hasta que dieron con el resultado, después de la investigación, ¿sí? Siguieron un proceso de diseño y dieron con la investigación con el tema de las vacunas. Entonces, tuvieron la oportunidad de producir conocimiento y adicionalmente un producto que es la vacuna. Y ahí no estamos hablando que los científicos son diseñadores como tal. Entonces, diseñar no es necesariamente o no es únicamente una actividad que realizamos los diseñadores, sino en general todas las personas que lleven a cabo procesos para realizar, digamos, un producto, para finalizar con un producto que resuelve una problemática o una necesidad. Entonces, bueno, eso es el diseño. Teniendo claro qué es el diseño, entonces vamos a analizar cómo funciona la metodología proyectual de diseño. Normalmente esto es lo que debería suceder cuando nosotros aplicamos metodología proyectual de diseño, pero no en todos los casos es lo que ocurre. Y yo les voy a demostrar con un ejemplo ahorita que les pregunté algo. Yo debería tener, o sea, cuando me doy cuenta que hay un problema, cuando evidencio que hay un problema, ¿sí? Entonces entro, como decía el compañero ahorita, a pensar en esa problemática, ¿sí? A mantener esa problemática para saber de qué manera puedo resolverlo. Entonces necesito entender el problema y después resolverlo, para poder entrar a resolverlo y ejecutar una solución. Es decir, que mi problema me lleve a, después de la metodología proyectual de diseño, crear un diseño o un producto que resuelva esa problemática de manera total o de manera parcial, ¿listo? Porque ya vemos que, o ya ustedes saben que por introducción a la ingeniería, los problemas no se pueden mirar como un todo, sino que hay que mirarlo en sus diferentes ramificaciones de causas y efectos. Entonces, en este caso, si yo tengo un problema, si yo empiezo a analizar un problema, ¿de qué manera empiezo a adoptar esa metodología para analizar ese problema? Entonces, lo que tengo que hacer es pasar por esta serie de pasos que tengo acá, por estos 6 pasos. Cuando yo tengo un problema, lo primero que debo hacer es observar el medio y los factores culturales. Entonces, ustedes vieron, por ejemplo, la metodología del árbol de problema que analiza causas y efectos. Cuando están analizando causas y efectos, tienen que analizar causas y efectos en diferentes ámbitos. En el contexto, en el usuario, en el cuándo se está realizando o cuándo se está presentando este problema,
cómo se está presentando este problema, cuál es el problema, ¿sí? Todas esas variables hay que analizarlas. Entonces, en este caso, observar el medio y los factores culturales me va a llevar a entender muchas de esas ramificaciones de causas y efectos de la problemática. Y a la vez, conforme estamos observando, también estamos analizando las necesidades y los comportamientos, porque no solamente es el contexto, sino también lo que tiene que ver en relación al usuario. Es decir, quién es el usuario, cuál es su comportamiento, cuál es su idiosincrasia, sus factores culturales que están influyendo en eso, cuál es el factor económico, los factores políticos, religiosos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces debemos analizar esas necesidades que se le está presentando a ese usuario y cómo se comporta él o cómo se comporta el contexto o las personas que influyen en ese contexto en la solución de ese problema, o por lo menos en la solución que actualmente se le está dando a ese problema, para nosotros buscar identificarla y mejorarla, ¿sí? Innovar sobre eso. Después de que yo ya entiendo el problema, en teoría ya lo que debería hacer es listo. Yo ya entiendo el problema, lo logré definir, ¿sí? Logré conocer muy bien ese problema. Entonces, ¿ahora qué es lo que hago? Empiezo a planear sobre esas necesidades que identifiqué. Como yo ya sé qué es lo que está sucediendo, empiezo a generar ideas. ¿Listo? Entonces empieza la generación de ideas, que es un proceso creativo. Y después de que planeo esas necesidades, sobre esas necesidades identificadas, empiezo a proyectar soluciones. Entonces yo digo, listo, esto podría funcionar, y empiezo a anotar todas estas ideas que tengo, y al final, si tengo 5 o 6 ideas, pues empiezo a encontrar cuál de todas esas 5 ideas es más viable. Viable desde diferentes puntos de vista, desde el económico, desde cómo la puedo fabricar, si se puede fabricar, si tengo la tecnología, por ejemplo, para hacerla. Si realmente es una idea que se puede comprender, si es una idea que puedo distribuir, que puedo comercializar, que la gente vaya a poder comprar, ¿sí? Entonces empiezo a proyectar esas soluciones y evalúo cuál es la más viable. Y teniendo esta solución como idea, que es viable, entonces empiezo ya a empezar a ejecutar con los recursos que tenga. ¿Sí? Estoy hablando de recursos económicos, recursos de capital humano, de maquinaria, de fabricación, porque esta idea que tengo, que es la que es más viable, entonces la empiezo a producir y a construir con materiales y procesos de manufactura. Entonces, miren cómo un problema aquí, después de analizarlo, después de identificar la problemática, identifico unas soluciones o proyecto unas soluciones y luego las ejecuto y las construyo para solucionar esa problemática con un producto, un objeto que me soluciona esa necesidad. Eso es lo que debería suceder y eso es lo que propone el enfoque proyectual del diseño. Pero aquí hay un problema, y es que nosotros no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Cuando tenemos un problema, adquirimos, o sea, adquirimos una forma de actuar que me lleva directamente del problema al diseño. ¿Listo? Les voy a poner un ejemplo. Y aquí el ejemplo es participativo, por supuesto. Van a pensar ustedes, les voy a poner a pensar una idea. Supongamos que a ustedes llega una empresa y les dice este enunciado: muchachos, yo necesito que ustedes como ingenieros me ayuden a resolver un problema. Y el problema es que necesito que diseñen un objeto para sentarse. ¿Listo? Entonces cada uno va a pensar en el objeto que diseñaría. Les voy a dar unos segunditos allí, mientras que ustedes están diseñando en sus cabezas, están pensando. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué diseñaron los compañeros. ¿Quién quiere decirme qué diseñó? Bueno, saquemos aquí a dedocracia. Pues, Bueno, sí, cuénteme. pues, profe, si no hay más datos como tal, por simple hecho de la lógica del cuerpo y como tal de la forma en cómo debe, o sea, lo erguido en que uno debe estar, pues uno inventaría pues como algún asiento o algo que sea en forma de L, más o menos. Ok, o sea, como los asientos tradicionales, pues que hay, sí, una parte donde uno se sienta y otra que sirva para el espaldar, ¿sí o Sí, no?
Pues Vale. sí, solamente se dice que es si es para sentarse, ¿no? Ok, listo, válido, listo, bien, Miguel. ¿Quién otro me decide responder esa pregunta? ¿Qué diseñó en su cabeza? Por acá Miguel, el otro Miguel me responde, considero que la mayoría nos imaginamos una silla común sin tener en cuenta otros aspectos que serían relevantes y no nos proporcionaron como qué tipo de empresa es. Válido también. ¿Quién más quiere? Profe, pues yo diría que, pues como es para una empresa, yo diseñaría una silla con un espaldar muy cómodo, porque normalmente las personas trabajan de 8 horas en una empresa, entonces la espalda pues se les puede cansar. Ok, Entonces diseñaría algo como... listo, bien, María Profe, José. Ajá. desde mi punto de vista pienso que pues lo que dice la compañera es importante, pero como es para una empresa también podría ser algo práctico, ¿no? Digamos, un tipo de silla plegable con espaldar. Ujú, ok, practicidad desde el punto de vista que me permita almacenarla cuando no se está utilizando para que no ocupe espacio, ¿sí o qué? Listo, bien, estas ideas están bien, pero yo les voy a mostrar acá, bueno, hay algo importante que algunos de ustedes mencionaron, bueno, creo que todos de manera tácita lo mencionaron, y es que efectivamente, como decía el primer compañero, que creo que fue Miguel, no había más información, ¿sí? Cuando yo les dije a ustedes, una empresa está buscando diseñar un objeto para sentarse, estamos hablando de una idea muy generalizada. Pero mire que, digamos que el enunciado que yo les di los obligó a ustedes de la problemática a pensar directamente en el diseño, ¿sí? Yo les dije a ustedes, mire, este es el problema, ¿qué diseñaron? ¿Listo? Y a veces de pronto, aunque lo tuvieron en cuenta de manera tácita o pensaron en eso, no se tomaron primero la labor de pasar por estos pasos que tenemos acá. ¿Sí? Observar el medio y los factores culturales, analizar las necesidades y comportamientos. Por ejemplo, ¿qué características hubiéramos querido tener en cuanto a la información para poder diseñar esa silla? Entonces, como decían muchos ahorita, bueno, si es para una empresa, entonces hay que tener en cuenta que la gente va a estar sentada trabajando allí, no sé qué. Claro, pero es que no sabemos si la silla es para una empresa o es para un bus o es para qué. Entonces, lo primero que tendríamos que haber dicho es, listo, está ese enunciado y a veces nos llega esa información inicial o primaria, pues como de diseñen un objeto para sentarse. Sí, pero es que un objeto para sentarse puede ser cualquier cosa, si usted no me especifica qué. Puede ser una canasta de cerveza, puede ser un ladrillo, puede ser una silla, puede ser un puff, puede ser... ¿Sí? Entonces, lo que primero tengo que hacer es descomponer ese problema en todos sus elementos. Entonces, observar el medio y los factores culturales. Listo. ¿Dónde va a estar ubicada esa silla? ¿Cuál es el contexto? Porque no es lo mismo una silla que va a estar ubicada en una empresa para el trabajo, o una silla en un bus, a una silla, por ejemplo, de una moto, a una silla, digamos, de un restaurante, a una silla de un bar. Todas tienen o están enfocadas, aunque sirven para el mismo propósito, que es que la gente se siente, tienen diferentes contextos y el contexto va a hacer que su forma sea diferente. Unas van a ser más ergonómicas, porque por ejemplo, si es para trabajar, una persona tiene que estar sentada ahí 8 horas al día. Entonces no voy a hacer una silla incómoda porque si no la persona no se va a aguantar las 8 horas ahí trabajando. Pero puede suceder, por ejemplo, que para un restaurante, si la silla es para un restaurante y el restaurante tiene un enfoque de corrientazo, de almuerzo de corrientazo, lo que se necesita en estos lugares es que la gente no se amañe porque lo que se busca es vender más almuerzos. Entonces, ¿qué hago? Hago la silla incómoda. ¿Para qué? Para que la gente apenas termina de almorzar, arranca y se va. Y me desocupe el lugar porque necesito que otro cliente se siente. Entonces, yo puedo lograr con el diseño estos diferentes aspectos a través de la forma, a través de las funciones del objeto, a través de cómo quiero que se vea en el contexto. ¿Sí? Porque si, por ejemplo, el contexto es un penthouse de 1.500 millones de pesos, pues yo debo utilizar unos materiales, unas formas que estén de acuerdo a ese estilo de diseño que tiene esa construcción, al estilo arquitectónico o de interiores que tiene ese apartamento. Entonces, mire que yo tengo que observar esos factores culturales, esos factores del contexto, analizar quiénes son los usuarios, porque no es lo mismo que se siente un niño de 2 años
a que se siente una persona, un adulto mayor de 80 años en una silla, ¿sí? Son necesidades diferentes, entonces analizo las necesidades y comportamientos. Y ya teniendo claro el problema, entonces ahí sí empiezo a plantear esas soluciones, esas necesidades identificadas, proyecto esas soluciones y miro cuál es la viable dependiendo de, listo, cuánto tiene usted para producirla, qué máquina, con qué maquinaria cuenta o con qué proveedores cuenta usted, ¿sí? ¿Qué capacidades tiene? Si tiene buenos carpinteros o de pronto no es en carpintero sino en metal, entonces, sí, todo ese tipo de cosas. Después ejecuto y construyo para poder resolver esa problemática. Entonces miren que estamos acostumbrados siempre a que apenas recibimos el problema, empezamos a buscar las soluciones. Y no necesariamente eso nos va a llevar a la solución más óptima. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar por todos estos pasos y eso es lo que precisamente está promoviendo el enfoque proyectual del diseño, es decir, la metodología proyectual de diseño. Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre la ingeniería. Vamos a definir qué es ingeniería. La ingeniería es el conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas. Ojo con esto, mire, conjunto de conocimientos y técnicas científicas aplicadas. Todo lo que usted ve desde el primer semestre hasta cuando usted se gradúa, ¿qué son? Pues puras técnicas científicas que previamente otras personas ya han identificado, estudiado, ¿sí? Son conocimientos que mucha gente ha investigado y que se los ofrecen a ustedes en la carrera para que ustedes los aprendan y con esos conocimientos puedan dedicarse a resolver o optimizar los problemas que afectan directamente a la humanidad. Entonces, ¿ustedes por qué ven termodinámica, por ejemplo, los ingenieros mecánicos? Pues porque la termodinámica es importante cuando usted va a diseñar, digamos, una máquina que trabaja, digamos, con algunas piezas que se calientan por fricción o con una caldera o con ¿sí? diferentes aspectos. Usted tiene que entender cómo funciona físicamente esos aspectos para poder idear soluciones que respondan a problemas que afecten a la humanidad desde la ingeniería mecánica. Si usted es ingeniero electrónico, entonces, ¿qué tiene que ver? Pues tiene que ver todos los conocimientos relacionados a la parte, al apellido electrónico, ¿sí? a la ingeniería electrónica, para poder resolver problemas que están dentro de esa área de trabajo. ¿Qué hace el ingeniero civil? El ingeniero civil también tiene que resolver problemas desde el punto de vista de los cálculos físicos, desde la resistencia a los materiales, para plantear estructuras, para hacer puentes, para hacer carreteras, para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, mire, primero tengo que saber y conocer algo y después planteo la solución de problemas. Entonces, nosotros ya hablamos que el diseño es la actividad que promueve de manera proyectual una serie de pasos que están encaminados a la resolución de la problemática, planteando ideas, ¿listo? Y la ingeniería es el conjunto de técnicas de conocimiento y técnicas científicas aplicadas también en función de arreglar los problemas, de resolver problemas. Entonces, cuando yo tengo diseño e ingeniería, ¿cuál de los dos es más importante? Pues no es que uno importe más que el otro, ¿sí? Aquí en este caso los dos tienen el mismo objetivo. Por eso cuando yo sumo diseño e ingeniería, lo que puedo tener es un producto que está pensado no solo desde el punto de vista técnico, que es lo que propone la ingeniería, o sea, de cómo poder llevarlo a cabo, cómo producirlo, sino también un producto que está pensado para resolver las necesidades de acuerdo a un contexto, de acuerdo a un usuario, de acuerdo a los recursos que se tienen, de acuerdo el análisis de las necesidades de esos usuarios, de cómo se usa, de cuándo se usa, en qué condiciones, en qué características se usa. ¿Listo? Entonces, mire, esto me lleva a pensar en todos esos detalles de análisis de la problemática y plantear una serie de pasos metodológicos para plantear una idea que después la ingeniería con sus conocimientos va a llevar a producción. ¿Listo? Entonces, para este caso nosotros deberíamos tener ambas cosas. Deberíamos saber diseñar y obviamente en el caso de ustedes que están estudiando ingeniería, pues ya van a tener los conocimientos y técnicas científicas que les van a permitir llevar esas ideas a un producto. ¿Listo? ¿Hasta ahí soy claro? ¿Alguna pregunta?
Listo. Entonces, el que calla otorga. Entonces, bien, nacen, por ejemplo, disciplinas como el diseño industrial. Yo soy diseñador industrial, ¿listo? El diseñador industrial funciona como una especie de puente entre varios equipos de trabajo. Entre el equipo de mercadeo, porque ustedes saben que estas opciones, y cuando hablamos aquí de observar el medio y los factores culturales y analizar las necesidades, eso es una tarea que está muy ligada a los equipos de mercadeo. Son los equipos de mercadeo los que estudian el mercado para detectar esas necesidades y saber cómo poder plantear una situación problemática. Y cuando hablamos de ejecutar y construir, estamos hablando de los aspectos técnicos, en términos de maquinarias, planos, líneas de producción y todo eso, que los duros para eso son ustedes los ingenieros. Entonces, el diseño industrial, como algunas otras disciplinas, se encarga de esto, de planear las necesidades y proyectar las soluciones. Es decir, el método de ideación lo trabajamos muy bien y nos toca entender lo que hace el equipo de mercadeo y lo que hace el equipo técnico, es decir, de ingeniería, para poder planear desde esta información y proyectar para esta información. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hacemos los diseñadores industriales. Crear o desarrollar desde las ideas, conceptos y especificaciones para que la industria pueda funcionar. Por eso se llama diseño industrial. O sea, yo me valgo de la metodología proyectual de diseño para que poder tomar esas necesidades y resolverlas a través de productos que pueden ser producidos por métodos industriales. ¿Listo? Eso es lo que hacemos los diseñadores industriales y es un poquito de lo que queremos compartirles con diseño conceptual. Entonces, en resumen, el diseño como actividad proyectual tiene estas tres fases, ¿sí? Cabe anotar que tienen, digamos, la misma referencia de color que el gráfico del cerebro que ustedes vieron ahorita, donde analizar y observar, ¿sí? Refiriéndome a estas dos, observar y analizar, hacen parte de la fase analítica de la metodología proyectual del diseño. Es decir, la metodología proyectual de diseño se divide en tres fases. La primera fase, que es la fase de análisis. Esta fase busca analizar la situación problema para definirla. ¿Listo? Luego viene la segunda fase, que tiene los pasos de planear y proyectar. ¿Planear y proyectar qué? Alternativas de diseño. ¿Listo? Entonces, la fase creativa me permite, utilizando la creatividad, planear y proyectar las diferentes alternativas que pueden dar solución a esta problemática que se halló aquí. Entonces, esta sirve para plantear ideas de solución de manera creativa. Y finalmente, en la fase de ejecución, tengo ejecutar y construir. Ejecutar y construir es los aspectos técnicos, es decir, llevar a la fase de ejecución, por eso se llama ejecutiva. Fase de ejecución o producción, las ideas que se produjeron aquí. ¿Listo? Llevarlas acá. Entonces, cuando yo tengo el diseño y lo defino como una actividad proyectual, puedo establecer que la actividad proyectual del diseño tiene tres fases. Fase analítica, que es el análisis de la situación problema y llegar a la definición del problema. Fase creativa, que es la generación de las ideas de diseño y la viabilidad de una de ellas. Y la fase ejecutiva, que es los aspectos técnicos, es decir, poder producir esa idea que fue viable y comercializarla. ¿Bien? Entonces, ojo con esto, el diseño concebido como proyecto que da solución a necesidades se evalúa en términos de eficacia, de rendimiento y resultados, que era lo que hablábamos ahorita al principio con la intervención de uno de los compañeros. Cuando hablábamos de que el diseño que se concibe como actividad proyectual da solución a las necesidades de una manera eficaz y eficiente, teniendo en cuenta que estos dos conceptos, aunque van de la mano, son diferentes o tienen un significado diferente. Por ejemplo, ¿qué es la eficacia? Ser eficaz en mi trabajo implica que yo doy con el clavo de lo que tengo que hacer. Por ejemplo, tengo una situación, problema, soy eficaz al solucionarlo, entonces quiere decir que la solucioné de la mejor forma posible. ¿Bien? Y eficiente es una característica que va ligada con el tiempo de respuesta. Entonces, hacer eso de manera eficiente significa que yo hago mi trabajo de una manera muy rápida. ¿Listo?
Entonces, yo puedo ser en algunos casos eficaz y eficiente, es decir, hacer las cosas bien y hacerlas en un tiempo corto, en un tiempo adecuado, o puedo ser en algunos casos eficaz pero no eficiente, es decir, puedo dar con el clavo, pero me puedo demorar mucho, o puedo ser eficiente pero no eficaz, es decir, puedo hacer las cosas rápido pero no las puedo hacer bien. Lo ideal es tener ambas, ser eficaz y ser eficiente, y esto lo puedo lograr a través de la metodología proyectual del diseño desde el punto de vista del análisis o de la fase creativa o de la fase ejecutiva y de estas tres entrelazadas, ¿listo? Para obtener resultados. ¿Por qué esto es así? Porque hoy en día las empresas tienen mucha competencia, ¿sí? Anteriormente yo podía hacer lo que me diera la gana en términos de producto. Yo diseñaba un producto y las personas, como no tenían otra alternativa, porque ese era el único producto que había para eso, pues simplemente me compraban a mí. Pero hoy en día, con todo el mercado que tengo de competidores, digamos, ya no hay una sola empresa que produzca carros. En la época en que nació Ford, solamente era Ford, entonces todo el mundo compraba carros Ford. Pero hoy en día, cuando tenemos más de 500 marcas de automóviles, podemos tener de dónde escoger como usuarios. Entonces, ¿qué le voy a presentar a mi público o a mi mercado? Le voy a presentar carros diferentes, ¿listo? ¿Por qué? Porque los míos son mejores o deben ser mejores que los de la competencia. Listo. Como acto de creación también ya vamos hablando al acto intuitivo de diseñar creatividad, que esto también lo hablábamos ahorita, ¿sí? Entonces la creatividad tiene que ver mucho con este proceso. Y la creatividad está ligada, por supuesto, con la innovación. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir. Yo no solamente quiero crear productos, sino quiero que los productos que yo cree sean innovadores. ¿Para qué? Para que tengan un valor agregado y los usuarios me escojan mi producto y me compren a mí y no le compren al de la competencia. Entonces, el acto de creatividad o innovación, si lo que se diseñó no existía, refiriéndome a la innovación radical, una innovación radical es cuando yo creo un producto que no existía antes y que está rompiendo un paradigma con respecto al uso o al contexto o a todas las cosas que se analizan. O si el diseño mejoró en algún aspecto con una modificación, estamos hablando de una innovación incremental. Entonces son dos tipos de innovación los que yo puedo tener a través de este proceso. Radical cuando el producto es nuevo y rompe el paradigma, incremental cuando lo que estoy haciendo es mejorando el producto existente, incluyéndole algunas novedades o un valor agregado. ¿Listo? Entonces vemos cómo el objeto, el concepto y el problema a través del ejercicio creativo, de pensarlo, se me ocurren ideas, invenciones e innovación. Thomas Alva Edison, que fue un gran científico y creador, digamos, de muchas cosas, sobre todo en el campo de los productos que tienen que ver como con electricidad y todo ese tipo de cosas, y de comunicaciones, decía que la innovación consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Esa frase, ¿a qué creen ustedes que hacía referencia? Uno ahí rapidito que me diga. Profe, pues que la idea puede estar, pero todo depende pues, de tu esfuerzo y de las ganas que tenés de hacer realidad pues tu idea. Para llevarla a cabo, ¿sí o qué? Entonces, exactamente como dice el compañero, un 1% de inspiración es pensar la idea, ¿sí? Yo después de analizarla y tener la idea, puede ser una idea que dé resultado. Bueno, entonces ahora viene el problema. ¿Cuál es el problema? Producirla, llevarla a cabo, ¿sí? Hacer que eso funcione para que resuelva un problema. Entonces ahí se incluyen aspectos técnicos, hay que ver qué partes conforman ese producto, cómo funcionan esas partes, cómo las puedo fabricar, con qué material las puedo fabricar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el tema. El diseño, el enfoque proyectual del diseño se puede ver desde este gráfico también, se puede explicar con este gráfico que explica cómo el diseño se convirtió en esa actividad proyectual donde el diseño o el objeto es pensado, se planea, ¿sí? O sea, tiene un punto de planeación y se puede producir pues para que se venda de manera masiva. Entonces, este es el gráfico de los rombos y este gráfico me dice cuáles son las fases del diseño vistas desde una óptica de
de un concepto que nosotros vimos, por ejemplo, en física, en óptica, en el colegio, que se llama, ay Dios mío, ¿cómo se llama cuando un lente, cuando yo hago convergencia y divergencia? Ya, me acabo de acordar. Desde el punto de vista, desde la óptica, de la convergencia o divergencia, ¿sí? Que eso es lo que le enseñan a uno en, digamos, en física, por allá en el colegio, cuando uno ve, por ejemplo, que la luz pasa a través de diferentes lentes, que hay lentes que convergen esa luz o la dispersan, ¿listo? Entonces, convergencia y divergencia, eso es este proceso. Entonces, básicamente, esta línea roja que ustedes ven acá, esta flechita roja, es una línea de tiempo, ¿sí? Va pasando el tiempo. Entonces, yo me ubico acá. Y cuando conozco el problema, o sea, cuando identifico cuál es el problema, lo que hago es explorarlo, ¿sí? Entonces, como en la exploración del problema, por ejemplo, a través del árbol de problemas, yo lo que hago es establecer cuáles son las causas y efectos y divido el problema en bastantes partes, entonces lo que tengo aquí es una exploración, es decir, un punto divergente. Entonces, tengo algo singular que sé cuál es el problema que voy a investigar y lo empiezo a investigar, entonces de lo singular paso a lo particular o a la divergencia, ¿sí? De convergencia a divergencia. Entonces, aquí encuentro cuáles son los impactos que quiero generar, cuáles son las diferentes causas y efectos que puede tener el problema. Entonces son muchísimos. Después de que yo entiendo todo esto y puedo desglosar ese problema en diferentes causas y efectos, entonces ya encuentro la definición del problema, es decir, conozco muy bien mi problema y sé cuál de esas causas y cuáles de esos efectos debo atacar para poder empezar a resolver esa situación, problema o esa necesidad. Entonces llego a un punto concreto, ¿sí? Entonces vengo acá y llego a este punto concreto que es la definición del problema. ¿Qué prácticas voy a adoptar para empezar a solucionar ese problema? Es decir, llego a un punto convergente que me permite tener un estado de conciencia sobre el problema donde ya lo conozco y sé qué problema, qué parte del problema voy a empezar a atacar específicamente hablando. ¿Listo? Entonces, esa es la definición del problema, es conocer el problema abiertamente. Ojo que la definición del problema es conocer el problema, más no empezar a plantear soluciones, porque ahí estamos cometiendo el error de pasar directamente del problema al diseño. ¿Listo? Entonces, la definición del problema implica que yo conozco en detalle el problema, pero ojo, aquí no estoy planteando todavía soluciones. Las soluciones se empiezan a plantear en la siguiente fase, que es la fase creativa, donde después de la definición del problema y sé qué es lo que está pasando, empiezo a diseñar. Entonces aquí genero alternativas y ustedes saben que hay varias alternativas que pueden aplicar a un solo problema. Es decir, un solo problema no hay una única sola forma de solucionarlo. Puede tener diferentes maneras de solucionarse. Entonces tengo diferentes alternativas, por eso vuelve otra vez el tema divergente, ¿sí? Tengo 5 o 6 opciones de diseño y tengo estas alternativas y finalmente no es que vaya a solucionar el problema produciendo las 4 o 5 alternativas. ¿Qué hago? Evalúo la viabilidad de una sola. ¿Cuál es la que más fácil se puede producir o la que es más económica o la que funciona mejor o la que, bueno, en fin, de acuerdo a los criterios que escoja y selecciono una solita, por eso vuelve otra vez y converge aquí. Aquí valido las alternativas y cuál alternativa es la más adecuada según el plan que voy a generar. Miren que este gráfico también me muestra de alguna manera que este proceso es un proceso cíclico, es decir, yo puedo volver otra vez a arrancar desde el principio. Después de que yo valido la alternativa, entonces ahí entra el 99% de transpiración que decía Thomas Alva Edison. Listo, esta alternativa me va a solucionar el problema. Bueno, ¿cómo la va a llevar a cabo? Entonces necesito producirla. Ah, bueno, necesito producirla. ¿De dónde me voy a sacar tales y tales partes? Las tengo que diseñar, ¿no? ¿Y qué hago para diseñar? Aplicar metodología proyectual de diseño. Entonces, si yo necesito que ese elemento tenga una bomba que lleve el agua hacia tal parte y no sé cuántas, listo, ¿cómo funciona esa bomba? Entonces vuelvo otra vez aquí. Problema, ¿cómo funciona la bomba? Causas y efectos, ¿sí? Selecciono, defino el problema, o sea, conozco todos los tipos de bombas y todas las tecnologías que hay con respecto a bombas, listo. Saco varias alternativas de bomba y escojo una. ¿Listo? Y así vuelvo otra vez acá. Entonces, otra parte, vuelvo otra vez acá, la defino, vuelvo otra vez acá, hasta que al final ya tengo un producto diseñado que me resuelve esa necesidad.
¿Listo? Entonces mire que este proceso puede volver siempre a cualquier punto en la parte de atrás para precisamente evidenciar todas las posibles soluciones y todo el posible conocimiento que puede influir en esas soluciones. Listo. ¿Este está claro, sí o no? Listo. Por último, pues yo les mencionaba, digamos que esto que acabamos de ver es lo que vamos a ver durante todo el semestre. O sea, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante? Ingresar en cada una de esas fases de la metodología proyectual de diseño. O sea, de la fase de análisis, cómo vamos a hacer el análisis de la problemática, cómo vamos a plantear unos objetivos, esos objetivos cómo se convierten en atributos del producto, y después de que estoy en ese punto de la definición del problema, entonces entramos a la segunda fase, cómo vamos a generar las ideas, cómo vamos a proponer que funcionen esas ideas, cómo las vamos a evaluar para que sean viables. Escojo una, después de que tengo esa, cómo la voy a llevar a producción, cómo la voy a comercializar, la voy a publicitar, la voy a vender, etc. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver, vamos a ingresar a cada una de las fases y viendo todos los pasos que hay internamente de cada una de esas fases para que al final podamos resolver la problemática del proyecto formativo integrador y en general que a ustedes les quede ese conocimiento para resolver cualquier problemática en sus respectivos campos profesionales. Pero adicionalmente, este curso también plantea que los diseñadores o los ingenieros tomen esta idea del diseño también para complementar ciertas habilidades. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio que hicimos de llenar ahorita el formulario me va a permitir identificar en cada uno de ustedes las diferentes habilidades que tienen. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que debe tener una persona que sea educada desde la multidisciplinariedad? Entonces, son estas: curiosidad apasionada, ¿sí? Para poder identificar esos detalles en las problemáticas, objetividad y autoconocimiento, ¿sí? Para que mis ideas, o sea, las ideas que yo o mis opiniones no influyan sobre lo que realmente es una problemática. Por ejemplo, digamos, yo no voy de acuerdo con el tema de la corrupción, pero eso no me impide a mí que esa idea o esa opinión que yo tengo de la corrupción no me impedirá a mí trabajar y poder identificar los problemas que nos están llevando a la corrupción. ¿Listo? Entonces, para eso sirve la objetividad, para que mi sentido de opinión no me lleve a influir sobre una determinada problemática, sino analizarla tal y como es la problemática, porque finalmente eso es lo que deseo solucionar, no desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de todas las personas a quienes les está afectando esa problemática. Por ejemplo, para los aspectos creativos, necesito imaginación, que está ligada a la creatividad, para poder resolver con buenas ideas. Comunicación nítida, lo que les decía ahora iniciando. Yo puedo tener una muy buena idea, pero si no la sé comunicar, pues mi idea no va a lograr nada. ¿Listo? Narración eficaz. Listo, yo la sé comunicar, pero me demoro mucho explicando las cosas. Bueno, tengo que ser un poco más consciente de eso y empezar a buscar las palabras adecuadas para dar a entender mi idea de una manera muy fácil y eficaz y eficiente. Ejecución impecable. Claro, para poder elaborar todos los materiales que me van a permitir dar a entender mi idea. Entonces, por ejemplo, las presentaciones, las infografías, todo eso, los van a tener que aprender a ejecutarlas de una manera que sea muy clara para que socialice esa idea de una manera clara. Visión para los negocios, porque por supuesto si estamos innovando, pues queremos usufructuarnos de esas ideas, ¿sí? Poder vender esa idea, poder vender ese producto. Conciencia global, porque tenemos una responsabilidad con el planeta. Entonces, lo que nosotros creemos termina su ciclo de vida y va a dejar de utilizarse. Eso se va a convertir en basura, va a entrar a contaminar o va a ser un elemento que yo reutilice o que se pueda reciclar o qué vamos a hacer con él. ¿Listo? Entonces, esta conciencia es bien importante. Y finalmente, desde el punto de vista de la ejecución, el contexto, entender el contexto, es decir, bueno, si estoy trabajando para una empresa, ¿cuál es nuestra capacidad para producir eso? Y entender los contextos también en los cuales se va a desenvolver esa solución. Y finalmente, talento humano, que es lo que me va a llevar a que toda esta metodología proyectual pueda ser bien ejecutada. ¿Listo? Bueno, entonces por ahí les dejo unas preguntitas allí como para que reflexionen. Y
Listo, señores y señoritas, hemos terminado con la clase de hoy. Entonces, les recuerdo, próxima semana, no se olviden de subir para el día viernes en la mañana, no se olviden de subir las problemáticas en el formatico, número 1, y número 2, las 2 o 3 personas que faltan por allí por llenar la encuesta esta, por favor que no se pase de hoy, ¿listo? Llénenla para tener las respuestas y que yo pueda organizarlos en equipos. Creo que no es más, nos pillamos el próximo viernes y espero que tengan buen resto del día y buen fin de semana. Listo, profe, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe, lo Hasta mismo. luego, profe. Cuídense, que estén bien, muchachos. Gracias, profe, hasta luego. Lo mismo, profe, hasta luego.